En 1942, el Ejército Rojo se enfrentó a una pregunta que sonaba a chiste, hasta que realmente intentaron responderla. ¿Cómo llevas un tanque al combate cuando no hay carretera, ni puente, y no hay tiempo para esperar transportes pesados? Oleg Antonov, uno de los diseñadores aeronáuticos más audaces de la Unión Soviética, dio una respuesta que sorprendió incluso a sus propios ingenieros. No llevas el tanque al frente, haces que vuele. La máquina que salió de esa idea parecía sacada de una revista pulp, un tanque ligero con enormes alas de madera, tambaleándose por el aire, remolcado por un bombardero. Se llamaría Antonov A-40, el primer y último tanque volador del mundo. A principios de los años 40, la guerra aérea estaba explotando. Los paracaidistas alemanes caían sobre Creta. Los aliados experimentaban con planeadores capaces de aterrizar jeeps, cañones, hasta vehículos blindados tras las líneas enemigas. Los soviéticos querían esa misma ventaja. Ya habían probado métodos bastante primitivos. En los años 30, bombarderos pesados como el TB-3 cargaban pequeños tanques T-27 colgados bajo el fuselaje, soltándolos a baja altura sobre terreno blando. Los tanques solían sobrevivir. Apenas. Sus tripulantes eran transportados aparte, y cuando llegaban al lugar, los vehículos ya habían sido encontrados o destruidos. Lo que el Ejército Rojo necesitaba era una forma de aterrizar un tanque con su tripulación lista para pelear a los pocos minutos de tocar tierra. Un arma de asalto en una sola pieza que pudiera deslizarse en silencio, soltar las alas y rodar directo al combate. Esa era la visión que le encargaron al equipo de Antonov en la primavera de 1942. Un tanque alado para apoyar tropas aerotransportadas o partisanos detrás de las líneas alemanas. Antonov ya había construido decenas de planeadores para la Fuerza Aérea Soviética. Sabía lo que podían hacer la madera y la lona, y lo rápido que se podían producir. Así que, en vez de diseñar un planeador gigante para cargar un tanque, le dio la vuelta al problema. Su concepto, con nombre clave A-40 Krylia Tanka, literalmente alas de tanque, convertía el propio vehículo en el fuselaje. Tomaron un tanque ligero T-60 estándar, lo aligeraron al máximo y le instalaron un ala biplano desmontable y una cola de doble brazo. Las alas eran de abeto y lona, la cola reforzada con tubos de acero. En teoría, un bombardero lo remolcaría hasta cerca del campo de batalla, lo soltaría y el tanque planeador planearía como una hoja enorme. Al aterrizar, unas clavijas de liberación rápida permitirían a la tripulación soltar las alas, encender el motor y entrar al combate de inmediato. Un ingeniero bromeó después diciendo que Antonov había diseñado una tortuga con delirios de vuelo. Pero para el mando soviético, desesperado por innovar, la idea valía al menos un intento. Los ingenieros de Antonov se pusieron manos a la obra en el verano del 42 en su taller de Moscú. Empezaron con un T-60, uno de los tanques más pequeños del Ejército Rojo. Tripulación de 2, cañón de 20 milímetros, blindaje delgado. Apenas servía para reconocimiento, pero era lo bastante ligero para soñar. Para hacerlo volar, lo vaciaron. Fuera placas de blindaje, munición, hasta parte del combustible. Cada kilo contaba. Lo que quedó fue una carcasa de acero de poco más de 7 toneladas. Alrededor de eso, construyeron una cuna desmontable, grandes alas biplano de madera reforzadas con puntales, y detrás una cola doble como de libélula. La estructura era de madera y tela, barata, rápida y frágil. Desde una pequeña cabina improvisada en la escotilla de la torreta, salían cables de mando hasta los alerones y timones de cola. El resultado parecía menos un avión y más una alucinación de taller de campaña. Los técnicos empezaron a llamarlo Cherepaka, la tortuga. Pero para Antonov era una prueba de concepto,
un tanque capaz de planear lo suficiente para cruzar el frente, aterrizar sobre sus orugas y combatir. En el papel, las cuentas eran brutales. Incluso un tanque ligero con alas necesitaba una velocidad de remolque de 160 km por hora solo para mantenerse en el aire. El único avión disponible con potencia suficiente era el Tupolev TB-3, un bombardero de 4 motores ya obsoleto y sobrecargado. El equipo de Antonov hizo los cálculos igual. El TB-3 podía levantar unas 8 toneladas en condiciones perfectas. El A-40 pesaba casi exactamente eso, y sus alas sumaban resistencia como una puerta de granero. En las pruebas de tierra, los ingenieros decían que el bombardero tendría que remolcar una casa por melaza. Intentaron hacer trampa con la física. Quitaron la torreta, limitaron el combustible, lijaron los bordes de las costillas del ala para ahorrar gramos. Pero las leyes de la física no cedían. Aún así, en la Rusia de guerra, las ideas solo morían después de intentarlo una vez. El mando aprobó un solo vuelo de prueba. 2 de septiembre de 1942. En el aeródromo de Chukovsky, cerca de Moscú, un TB-3 retumbó por la pista con la carga más extraña del mundo detrás: un tanque con alas. En los controles del planeador iba Sergei Anokin, uno de los mejores pilotos de pruebas de la URSS. Había volado años en planeadores que parecían aves. Ese día pilotaba un tanque. El bombardero despegó, motores rugiendo. El tanque planeador se levantó, el cable de remolque vibrando bajo la tensión. Subieron varios minutos. Entonces el TB-3 empezó a perder velocidad. La resistencia del A-40 era demasiada. Los motores se recalentaban. El piloto del remolcador avisó. No podía más. Anokin soltó el cable. El mundo se quedó en silencio. El tanque volador planeó solo, pesado pero estable, descendiendo entre la bruma. Contra todo pronóstico, voló. Apuntó a un campo abierto, niveló, aterrizó duro y rodó hasta detenerse. La tripulación de tierra corrió, esperando un desastre. En cambio, encontraron a Anokin sonriendo, soltando las alas con los pasadores. Minutos después, el motor del T-60 rugió y él volvió a la base conduciendo por sus propios medios. El experimento había demostrado el concepto, y también sus límites. La Unión Soviética no tenía ningún bombardero capaz de remolcarlo de forma segura otra vez. El A-40 tanque volador despegó una vez y nunca lo haría de nuevo. En teoría, el A-40 era ingenioso. En el aire era un ancla con sueños. Incluso aligerado al extremo, el T-60 y su armazón producían demasiada resistencia para cualquier bombardero soviético. El TB-3 dio todo lo que tenía. Sus motores al rojo vivo solo para mantener el tanque nivelado. A máxima potencia apenas llegaba a 130 km por hora. El A-40 necesitaba al menos 160 para no caer. El equipo de Antonov pensó en soluciones: añadir un segundo avión remolcador, instalar motores P-8 más potentes, rediseñar el tanque con blindaje más liviano. Cada solución sumaba costos y complicaciones que la producción en guerra no podía permitirse. Y luego estaba la realidad del combate. Para hacerlo lo bastante ligero para volar, el tanque se quedaba sin munición, sin combustible, a veces sin torreta. Eso significaba que el tanque volador debía aterrizar, esperar a que llegaran suministros o paracaídas, recargar, reabastecerse y solo entonces pelear. La misma demora que intentaban evitar volvía disfrazada. El veredicto de Moscú fue simple: idea brillante, momento imposible. El A-40 fue archivado discretamente. A pesar de la cancelación del programa, la prueba se volvió leyenda dentro del taller de Antonov. Les encantaba la imagen. Un tanque que voló sobre el cielo de Moscú, aterrizó en un campo, se quitó las alas y volvió a casa por su cuenta. El piloto de prueba Sergei Anokin bromeaba diciendo que fue
el primer vuelo en la historia, donde el tren de aterrizaje siguió conduciendo después de aterrizar. Antonov guardó las fotos, imágenes en tierra, no las famosas falsas del tanque en vuelo, y las colgó en su oficina como prueba de que lo imposible a veces solo necesita motor y coraje. El único prototipo fue desmantelado. El Ejército Rojo volvió a experimentos más prácticos: planeadores de carga, tanques colgados bajo aviones y logística a la fuerza bruta. Los soviéticos no eran los únicos persiguiendo el sueño de la armadura aérea. Los británicos construyeron el planeador Amilcar, capaz de llevar un tanque ligero Tetrarch. Los alemanes diseñaron el enorme Me-321 Gigant, capaz de transportar un camión o un cañón. El giro de Antonov era filosófico. Las potencias occidentales construyeron planeadores que cargaban tanques. Él construyó un tanque que cargaba su propio planeador. Esa diferencia lo hizo una de las máquinas más extrañas de la Segunda Guerra Mundial. Parte avión, parte símbolo de desesperación. Y para quien pregunte por el apodo de tanque volador, ese en realidad le pertenecía al Ilyushin Il-2, un avión blindado que ganó ese título en combate, no por tener alas atornilladas a una torreta. Al final, el Antonov A-40 nunca vio combate, nunca volvió a volar, y probablemente nunca debió funcionar en absoluto. Pero voló una vez, lo suficiente para que su piloto demostrara que la imaginación soviética a veces saltaba más lejos que sus motores. Hoy se recuerda no como un fracaso, sino como un monumento a la creatividad en tiempos de guerra. Un tanque volador que despegó de un aeródromo de Moscú, flotó en el cielo unos minutos y volvió a tierra convertido en leyenda.